disculpe. Bueno, empezamos a grabar. Ok, les decía que mi nombre es Cristian. He tenido la posibilidad de acompañar organizaciones en casi toda Latinoamérica haciendo OKRs en los últimos 5 o 6 años. He aprendido un montón sobre el tema, creo que principalmente en entornos más financieros, que es ahí donde se ha desplegado un poco más el tema de OKRs. Actualmente soy OKR Transformation Consultant en Agile Quest, una empresa que se dedica principalmente en la adopción de OKRs a nivel organizacional aquí en Sudamérica. Dicho esto, empezamos. No soy mucho de show, así que empecemos a hablar un poco sobre OKRs. Sí. Los OKRs me gusta llamarlo como protocolo colaborativo. Ya, para mí no son un método, no es algo secuencial ni una serie de pasos lógicos. No es un método, tampoco es un framework. Me gusta personalmente llamarlo un protocolo de trabajo, ¿sí? Que principalmente busca conectar la estrategia con la operación, ¿sí? Creo que el gran foco o lo interesante de trabajar con OKRs es que a partir de lo que quieres, empiezas a conectar con un puente que llamamos OKR hacia lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer, ¿sí? A este puente le llamamos OKRs. Están definidos principalmente por dos palabras o dos conjuntos de palabras, objetivos y resultados clave. Esto es parte de un modelo de gestión por objetivos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Creería que la palabra principal es, hay dos palabras interesantes que les comentaba, es un protocolo, en el sentido de que hay un conjunto de prácticas, hay un conjunto de buenos de aprendizajes, hay un conjunto de sugerencias incluso de ciertos entendidos sobre OKRs, pero no hay nada formal, ¿sí? No existe una guía oficial de OKRs o no existe un documento oficial de OKRs. Diría que cada organización que hace OKRs tiene una forma propia de hacer OKRs. ¿Sí? Y esto debido a que las particularidades del entorno hacen de que cada estructura, cada cultura, cada órgano de gobierno, incluso metodológico, pueda verse afectado por la forma en la que trabajamos OKRs. ¿Sí? Entonces suele ser muy particular en cada organización. Por ejemplo, en Galicia, en Argentina, en el Banco Galicia, en Argentina, tienen una forma de hacer OKRs bastante distinta a la que hacen, por ejemplo, en el BCP, en Perú, o a la que hacen quizás en Credibanco en Colombia, o la que hacen en el Banco del Pacífico en Ecuador, o lo que hacen en Azteca en México. Sí, cada uno tiene una forma particular de trabajo, pero creo que confluye en algo bien interesante, que es principalmente las personas. ¿Sí? Venimos desde una corriente bastante interesante de la agilidad, y de cierta manera, si bien es cierto, yo no lo considero esto un método ágil, lo veo más como algo lean, lo veo como un método incluso medio o en búsqueda de la predictibilidad como lo hace Kanban, pero de cierta manera se lleva bastante bien con la agilidad y se necesitan ambos y colaboran juntos. ¿Sí? Entonces, eso me parece súper importante, que toma a la persona como el centro de las decisiones. ¿Por qué me parece interesante hacer OKRs? Creo que tenemos la posibilidad de llevar el negocio a la mesa de conversaciones en los equipos, de los equipos, ¿no? Los equipos latinoamericanos son técnicamente buenos, ¿sí? Técnicamente buenos, pero lamentablemente nos cuesta todavía llevarlos a un lenguaje de negocio. Les cuesta entender el negocio. Les es fácil entender la parte técnica, pero el negocio les cuesta entenderlo. De cierta manera, los OKR son esa oportunidad que tenemos para hablar el lenguaje de negocio a partir del trabajo que vamos a ir haciendo en nuestro día a día. Creo que eso es lo más importante a resaltar, ¿no? Esta forma que tenemos nosotros de aterrizar de cierta manera el negocio en la conversación de los equipos. ¿Sí? Entonces, por ahí, una de las cosas más importantes es esa. Diría que por ahí conectar la estrategia con la operación es otra. Por ahí, el establecer las prioridades del negocio también es importante y comunicarlas. El involucramiento de las personas en el día a día organizacional y en el conocimiento de la naturaleza del negocio. ¿Sí? Diría que esos son los puntos más importantes y por los cuales normalmente nos llaman para poder trabajar OKRs en una organización. ¿Qué retos hay? Muchísimos, ¿no? Seguramente lo iremos conversando a lo largo de la sesión, pero es muy común que cuando una empresa quiere hacer OKRs, la primera traba que se da normalmente es el tema de la transparencia, ¿no? La naturaleza del OKR es una naturaleza transparente en cuanto a la información.
muchas veces la información de negocio suele ser compleja, complicada y hasta a veces difícil de compartir, ¿no? Y creemos que por naturaleza que tenemos, los OKRs deberían tener una forma muchísimo más abierta y muchísimo más colaborativa y compartida, ¿no? Basándonos en el principio de que las personas, al conocer el por qué están haciendo lo que están haciendo, pueden tener mejores formas de llegar al objetivo, ¿no? Entonces, la transparencia de la información es importante. Probablemente el primer stopper que se encuentra en las organizaciones es que no confían en sus trabajadores, y lamentablemente esto hace de que no toda la información de los OKR sea comúnmente difundida en la organización, y por ende hay un problema enorme, ¿no? Por ahí la colaboración, por ahí el involucramiento de las personas, hay siempre una búsqueda enorme por lograr la eficiencia y no siempre logramos ser lo suficientemente eficientes. Si bien es cierto, como les decía, la parte colaborativa implica que involucremos a las personas en el día a día de la definición de los OKRs, probablemente eso también se convierte en un problema, ¿no? Porque podemos tener realmente equipos grandes y involucrar a todos muchas veces termina siendo costoso, innecesario y a veces poco productivo, ¿no? Entonces hay una eterna lucha entre la eficiencia y la colectividad dentro de los OKRs. ¿Qué otra cosa podríamos resaltar? El hecho de que lamentablemente, así quisiéramos, los OKRs no terminan siendo una herramienta para todos, no tienen que ver muchísimo con la cultura. Yo les decía que la cultura ágil se relaciona bastante bien con los OKRs, en el sentido de que hay un entorno, un caldo de cultivo interesante para poder hacerlo, ¿no? Creía que mucho de la cultura ágil es necesaria para que un OKR funcione, ¿no? Y los OKRs no solo son objetivos y resultados claves, sino son principalmente todo un modelo de trabajo que implica no solamente el definirlos, a lo que nosotros solemos llamar diseño de OKRs principalmente, sino también operarlos. ¿Sí? Y diría que el 95% del reto, hasta un poquito más, del reto de hacer OKRs o adoptar OKRs tiene que ver con la implementación y con la operación de trabajo, ¿no? No solamente es de tener OKR, sino es utilizarlos. Y el utilizarlos implica una serie de patrones que vamos a tener que tomar en cuenta para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, esos son los OKRs para los que recién están iniciándose en el mundo, o de los OKRs, o de pronto no tenían un detalle. Esto puede servirles, ¿no? Vamos a ir dándole vuelta a esta parte esencial y de ahí vamos a algunas preguntas que creo que por ahí tenemos, ¿sí? El ciclo de OKRs definitivamente es importante tener un ciclo de trabajo, ¿no? Yo creería que una de las cosas que también aportan muchísimo a ese entorno de OKRs es el hecho de que vamos a llevar el negocio a un sentido de urgencia que normalmente no lo tiene. Nosotros, los que venimos desde el entorno ágil y que de pronto hemos participado en equipos ágiles, sabemos que uno de los principales cuellos de botella o de los stoppers que tenemos dentro de un equipo ágil termina siendo su propio entorno, ¿no? La propia organización, que corre a un ritmo diferente del que normalmente una organización, perdón, en la que normalmente un equipo ágil corre. ¿Por qué? Porque principalmente necesitamos entregar valor en cortos periodos de tiempo. La organización no siempre tiene esta necesidad de entregar valor en periodos cortos. De cierta manera, el OKR busca llevar a la organización a entregar valor en periodos cortos. Hablamos de probablemente trimestres, a veces semestres, a veces de manera anual, y dependiendo del nivel organizacional puede ser un poquito más incluso. Sin embargo, creería que una de las cosas interesantes termina siendo esto, ¿no? De que las organizaciones empiezan a tener un time box de tiempo para entregar valor, toda la organización. Entonces, esto implica que la organización y las personas en ella van a tener que avanzar un poco en torno a entregar valor lo antes posible, porque al final del trimestre, que podría durar un OKR, vamos a tener que rendir cuentas o vamos a tener que compartir nuestros logros. Entonces, eso nos parece súper importante, porque así como un entorno ágil se busca de manera incansable entregar valor y solucionar problemas que pueden haberse en el camino para entregar valor, en un entorno organizacional con un time box, quizás no tan ajustado como un sprint, pero quizás ciertamente mejor que un entorno anual, podríamos generar un sentido de urgencia importante y que podría promover la resolución de conflictos con una velocidad distinta, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia trae los OKRs y se vuelve muy importante. Para esto necesitamos saber más o menos cuál es el ritmo de entrega de valor de un equipo, de una organización, de un área, de una gerencia.
y sobre esto empezar a plantear OKRs, ¿no? Si yo tengo que, no sé, el área de recursos humanos entrega valor cada 4 meses, es bien complicado llevarlo a 3 meses de golpe o en un solo ejercicio. Entonces probablemente haga más sentido tener OKRs semestrales y luego en el camino ir buscando mejorar la entrega de valor, acelerar el delivery de valor a partir de eso buscar aterrizar hacia un entorno más corto de trabajo, ¿no? Y por eso se llevan también con los entornos ágiles, ¿no? Porque los entornos ágiles también están buscando justamente eso, entregar valor en la menor cantidad de tiempo. Entonces, se apalancan, por eso les decía, de manera bastante interesante los OKRs con el entorno Agile. Y entonces, es importante el tema del ciclo, porque a partir del ciclo que elijamos de trabajo, nos va a llevar a nosotros finalmente el valor que vamos a ir generando y nos van a permitir tener como que un espacio de finalización de nuestros OKRs y los objetivos van a ser trazados entre un periodo de tiempo. Yo les había comentado que los OKRs están divididos en dos, ¿no? En objetivos y resultados clave. Como un híbrido, como un yin y un yang, ¿no? Viven juntos, no podemos separarlo el uno del otro. ¿Sí? Los objetivos principalmente representan la meta que vamos a cumplir en un periodo corto de tiempo, ¿no? Vamos a darle un poquito más de zoom para las personas que están mirando. Ok, solo desde aquí. Les decía esto, ¿no? Que los objetivos representan principalmente la meta que vamos a perseguir en un lapso de tiempo. Esta meta está definida, como les decía, en función a una temporalidad. Normalmente los OKRs tienen por costumbre o por sugerencia trabajar en entornos trimestrales. Es posible que estos entornos trimestrales puedan cambiar, como les decía, por ejemplo, en Ecuador trabajamos con una empresa que por la naturaleza y por el tiempo que se demoraba en su discovery, perdón, en su delivery, tenían entornos semestrales, habían otros que tenían entornos trimestrales. Aquí en Perú, una empresa telefónica bastante importante empezó a trabajar con entornos mensuales por pandemia. Y esto debido a que principalmente necesitaban entregar valor y el entorno cambiaba más o menos rápido, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo que yo tenga para hacer OKR, voy a permitirme construir objetivos que me sitúen hacia el final del periodo, ¿no? Si yo tengo OKRs de 3 meses, voy a tener que plantear objetivos a 3 meses y voy a tener que plantear resultados claves a 3 meses. Ahorita vamos un poco en el detalle también sobre resultados claves. Los objetivos les decía que es una meta, pero no es una meta cualquiera y probablemente mucho de lo que vemos en internet y en redes sociales no necesariamente está alineado con lo que estamos buscando en OKRs o no necesariamente respetan el foco de trabajar con OKRs, ¿no? Hemos leído mucho de que los OKRs deben ser aspiracionales, deben ser retadores y todo esto, ¿no? Y esto, como en todo, es un gran depende, ¿no? Depende del nivel de evolución de la organización y de la preparación que tengan para poder haber llegado a hacer OKRs. ¿Sí? Personalmente, yo prefiero hacer un mix dependiendo de la necesidad que se tenga. No, no necesariamente siempre es una buena opción tener OKRs muy aspiracionales o objetivos muy aspiracionales. Voy generalmente por lo más tangible que pueda. ¿Sí? El gran reto es no caer en tener objetivos que realmente sean tareas o actividades, ¿no? Que son otras cosas bastante distintas. ¿Qué características tienen? El tema del foco es importante, un máximo de 3 por periodo, entendiendo de que menos es más, de que vamos a dejar de empezar para empezar a terminar, que es un poco lo que trae Kanban, lo que trae Lean también, porque a más actividades haciendo en paralelo vamos a dedicarle evidentemente más tiempo. Entonces, lo que buscamos es acabar y salir en flujo lo más rápido posible los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Entonces, si nos planteamos demasiados objetivos, probablemente esa capacidad limitada que tenemos se van a tener que distribuir entre esos muchos objetivos. Por eso es importante, generalmente, para organizaciones que están empezando a hacer OKRs, tener uno, máximo dos objetivos y tratar de buscar alcanzarlos y sobre esto avanzar en los siguientes en el siguiente periodo, ¿no? El tema del foco es importante. El tema de las palabras, yo suelo redundar mucho en esto. Ya siempre he encontrado objetivos que dicen, "Oh, vamos a ser la mejor empresa para trabajar en el Perú porque somos no sé, el grupo económico más importante del país". Es toda una oración enorme y que no necesita
necesitamos ser como que muy puntuales en los objetivos porque recuerden que la gente lo tiene que recordar, ¿no? Y a más palabras es más difícil de recordar. Recuerden que estos son instrumentos de toma de decisiones. Si tenemos un entorno muy grande, tenemos muchas palabras, entonces va a ser difícil recordarlo, va a ser difícil priorizarlo y las personas lo van a tomar en consideración. Y todo el tiempo que podemos invertir en trabajarlo va a ser en vano, ¿sí? La trascendencia y la inspiración debería estar equilibrada con la eficiencia. Muchos equipos cometen los primeros errores justamente al dedicarle demasiado tiempo por tener OKRs bonitos, OKRs inspiradores, y no necesariamente eso es posible o eso es factible en los primeros periodos, ¿no? Nosotros hicimos una investigación el año pasado en toda Latinoamérica. Estamos alrededor de unas 56 empresas que están haciendo OKRs, más de 230 personas. Si quieren ver el informe, y al costadito del link que les he compartido del mural, para los que no, recién se conectan, por ahí les comparto a todos el mural. Permiten un momentito, todos en la reunión. Ok, listo. Les decía, les he compartido el link del mural para los que recién han ingresado. Les decía lo siguiente, ¿no? De que hicimos una investigación el año pasado y descubrimos que, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones que hacen OKRs o que empiezan a trabajar OKRs, les cuesta entre 3 a 4 periodos de trabajo tener buenos OKRs o considerarlos buenos esos OKRs que han definido. Entonces, toma tiempo, no es un ejercicio de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces le toma mucho tiempo a construir OKRs y lamentablemente terminan fallando y terminan dedicándole más tiempo del que necesitan. Aquí hay algo importante, ¿no? El tema de la cualitatividad. Ya los objetivos son cualitativos, no son cuantitativos. Probablemente roce mucho con esto que hablamos de los criterios SMART para un objetivo. En el tema de los OKRs no necesitan ser SMART el objetivo porque el resultado clave es al menos medible, ¿no? El objetivo termina siendo cualitativo. No necesita tener medible el objetivo porque el resultado clave lo va a hacer. Entonces, por ahí hay una diferencia. Pero buscamos que los objetivos sean principalmente una proposición, ¿no? Es principalmente establecer el lugar al que quiero llegar al finalizar el periodo, principalmente. No voy a extenderme mucho en esto porque no es el foco de la sesión de hoy. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Personalmente quiero viajar una semana a Bariloche, o sea, por el lado C quizás de este año, ojalá que sea. O de pronto quiero tener la empresa número 1 para trabajar, ¿no? O quiero tener la plataforma de ventas más importante de la empresa. Esos son criterios de objetivos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos es verificable. Yo puedo saber si viajé a Bariloche una semana, sí, lo puedo saber, ¿no? Puedo saber si tengo la mejor empresa para trabajar en Chile, sí, lo puedo saber. Puedo saber si la plataforma de ventas, si tengo la plataforma de ventas más importante de la empresa o estoy trabajando en la plataforma de ventas más importante de la empresa, lo puedo saber. Creo que el gran reto con un objetivo es el hecho de que sea verificable, ¿no? A veces me he topado con objetivos como, por ejemplo, ser sostenible. La sostenibilidad no es un objetivo. La sostenibilidad debería ser parte de tu ADN como organización. Si no es sostenible, ¿para qué tienes una empresa? Al menos que sea de lucro. No creo que todas las empresas de alguna u otra manera buscan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, tiene que ver más con su ADN, tiene que ver quizás un poco más con su propósito que con el objetivo como tal. Un objetivo debe ser tangible, debe ser verificable. Si el objetivo no es verificable, estamos lamentablemente construyendo sobre un mal ejemplo de OKRs, ¿sí? Yo les decía esto, ¿no? Los OKRs son objetivos y resultados clave. Hablamos un poquito de objetivos, hablamos un poco de resultados clave para los que recién están entrando en este mundo de OKRs. Un resultado clave es un indicador, ¿ya? Y por aquí respondo una pregunta que me parece que vi de manera interna, ¿no? La diferencia entre un OKR y un KPI, ¿no? Los resultados clave son indicadores, los KPI son indicadores. Ya hay una primera similitud. Un resultado clave es un indicador que me habla de el objetivo, ¿sí? A mí me gusta llamarlo como hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis que yo planteo en la cual a partir de un indicador base y una meta a alcanzar con ese indicador, voy a de alguna otra manera hacer una especie de termómetro para saber qué tan cerca o no estoy de mi objetivo. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos una hipótesis, porque creemos que si elegimos un conjunto de indicadores que se relacionan directamente con el objetivo, yo puedo evaluar mi cercanía hacia el cumplimiento del objetivo.
como el objetivo es cualitativo, mi forma de poder validar que el objetivo se está cumpliendo es a partir de indicadores. Es a partir de un conjunto de indicadores que se elijan y que cada indicador va a tener una meta que va a poder generarse. ¿En dónde viene la confusión con el tema de los KPIs? Primero, que los resultados clave están ligados principalmente al objetivo, ¿sí? Y pueden ser muy variables. El KPI es un indicador de rendimiento, ¿sí? Un KPI puede ser bueno para medir un proyecto. Lo que vamos a medir con OKR no son el proyectos. El OKR no está definido, no está diseñado para trabajar proyectos. Está diseñado para que la unidad mínima de trabajo sea el equipo, ¿sí? Y eso es súper importante, y resáltenlo por ahí. Yo a veces he visto que gente que dice, bueno, los OKRs, vamos a tener OKRs para mi proyecto. Y no, los OKRs están ligados al equipo, no están ligados al proyecto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un equipo que tenga 15 proyectos en paralelo y voy a tener 15 por 3, 45 OKRs en el peor de los casos. Entonces, eso es insostenible, ¿no? Entonces, los OKRs no están definidos para proyectos. Dicho esto, ¿cómo evaluamos los proyectos internos a partir de los KPIs? Podemos tener indicadores de rendimiento de proyectos que pueden estar colaborando con los OKRs que hemos definido. Nuestros OKRs deberían impulsarnos, y en este caso nuestros resultados clave deberían impulsarnos a saber qué tan cerca o no estamos del objetivo, como les comentaba. Entonces, ahí hay una primera diferencia importante. Ya vamos a hablar un poquito sobre KPIs y OKRs en un momento, ¿sí? Entonces les decía esto, un resultado clave es una hipótesis, está planteada en torno a un entendimiento de factores que controlo, eso también es importante. Yo no puedo tener OKRs o no puedo asumir OKRs o responsabilizarme por indicadores que yo no controlo como equipo o que yo no muevo como equipo. Yo no me puedo, siendo recursos humanos, no sé, comprometer con un indicador de logística, porque yo no trabajo en proyectos de logística, yo no voy a mover los proyectos de logística, lo tendrá que hacer logística. Y a veces en eso también caemos muchas organizaciones, empiezan a evaluar cosas que no necesariamente dominan. Ya sobre esto vamos a hablar en la parte técnica, ¿sí? Entonces les decía esto, el tema del número también es importante, el tema del foco, un máximo de 3 a 5 en promedio resultados clave por cada objetivo. Tienen que ser cuantitativos, estábamos hablando de indicadores, y aquí hay un tema importante y algo con lo que lidio desde los últimos 5 años o un poco más haciendo KR, ¿no? Y que a las personas les gusta o les encanta tener como un resultado clave un hito, o les encanta tener un proyecto como resultado clave, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver en el ejemplo. Algunos dicen que mi resultado clave es mi plan de transformación, y realmente el plan de transformación es un medio, ¿no? No es un fin, es un output, como le solemos decir. Entonces, lamentablemente caemos mucho en tener resultados clave como proyectos. ¿Y esto por qué suele pasar generalmente? Porque tenemos mal definido un objetivo. Cuando el objetivo termina siendo una iniciativa o termina siendo un entregable o termina siendo algún tipo de medio, es muy probable que hacia abajo, hacia los indicadores, no sepas cómo medirlo, ¿no? Entonces, la única forma de establecer algún tipo de medición es con hitos. Entonces ahí ya te das cuenta que las cosas no están yendo tan bien. El objetivo, el resultado clave no termina siendo el plan de transformación, el plan de transformación termina siendo un medio. Yo lo que estoy buscando es mejorar mi retorno de inversión, el tener mayores ingresos en la organización, o estoy buscando eficiencia, o estoy buscando cualquier otra cosa. ¿Sí? Pues tengo algo que va más allá del proyecto, que el proyecto va a ayudarme a impactar en esto, pero no necesariamente eso se va a mover solo por este plan en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante definir. Cuando abordamos resultados clave, nosotros estamos mirando algo que le llamamos el outcome, el valor que estamos generando con nuestro trabajo. Muchas veces, y a los equipos les cuesta muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, identificar el valor que generan con su trabajo. Probablemente es uno de los grandes retos. Hace muchos años nosotros conversábamos en los AOCs, en los Ágiles Latinoamérica, cómo saber si el Scrum Master o el Agile Coach generan valor. Y lamentablemente muchas conversaciones terminaban en nada, ¿no? Creemos que de alguna u otra manera un entorno interesante de OKR puede ayudar bastante a evidenciar el valor, o debería evidenciar el valor que estamos generando como equipo, ¿no? No como rol, sino como equipo. Entonces, por ahí hay cosas interesantes que podríamos explorar. Les decía un máximo de 3 a 5, por ahí algunos ejemplos. Si quiero, no sé, mi viaje familiar,
¿no? ¿Cómo puedo saber que estoy cerca o no del viaje? Por ejemplo, si es que desde hoy hasta el último día de mi viaje estoy ahorrando $200 por cada persona que va a viajar. O si quiero ser o tener la empresa número uno para trabajar en Chile, disminuyo mi rotación en un 18%. O aumento mi clima laboral, también podría ser otro indicador que podría estar ligado a este objetivo también. Entonces ya tengo dos resultados de un objetivo. Entonces, si muevo la rotación y muevo el clima, entonces podría alcanzar mi objetivo de ser la empresa número uno para trabajar en Chile. Esa es la lógica con la que trabajamos en OKR, ¿no? Tenemos indicadores que de cierta manera nos ayudan a monitorear el objetivo, que al moverse positivo o negativamente van a impactar en el objetivo que estamos generando y que aducimos o creemos o soñamos al menos de que al mover los indicadores el objetivo se va a cumplir. ¿Y por qué digo esto? Ya vamos a hablar en la parte técnica en la que vayamos en unos momentos, pero lo que suele pasar muchas veces es que hay cosas que no controlamos que pueden impactar en el cumplimiento del objetivo. No necesariamente el hecho de construir los mejores resultados clave necesariamente me llevan a que al cumplirse sí o sí el objetivo se va a cumplir. No necesariamente pasa eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay factores que no controlamos. Hay cosas como, por ejemplo, nos ha pasado hace poco, no sigue pasando, el COVID, ¿no? El COVID no lo controlamos. Así quisiéramos dentro de la organización, no lo podemos controlar. Podemos tener algún plan de mitigación, por ahí vamos a poder gestionar el riesgo de esto, pero no necesariamente lo vamos a controlar. Entonces el COVID puede impactar de tal manera que a pesar de que yo pueda lograr mis indicadores, no necesariamente el objetivo se pueda cumplir. Y así como este, pueden haber muchos factores externos que puedan impactar en el cumplimiento del objetivo y que no necesariamente al cumplir resultados clave, todos los resultados clave se van a cumplir el objetivo. Lo mismo pasa, no necesariamente el no cumplir los resultados clave me va a llevar a no cumplir el objetivo. Por estos factores que muchas veces intervienen y que muchas veces no gestionamos, ¿no? Por eso es que yo les decía al inicio de la sesión, no solamente es definir OKR, que esa es la parte más fácil. La parte más difícil está en que la gente lo utilice, pero que también se llene de herramientas para que estos OKR se puedan cumplir. Plan de riesgos, plan de dependencia son súper importantes en un entorno como este porque vamos a tener que buscar que proyectos que están alineados a mover esos indicadores se logren, al menos en los tiempos o de la forma planeada, ¿no? Y para esto vamos a tener que coordinar mucho, vamos a tener que revisar seguramente mucho las dependencias, que son los principales stoppers, o los riesgos que se pueden generar, que son los principales stoppers para que los proyectos no se muevan y por ende los indicadores no se muevan y por ende los objetivos no se vayan a cumplir. Entonces hay algo concatenado que nos lleva de alguna u otra manera a poder impactar en el todo, ¿no? Entonces por eso es importante que podamos gestionar las dependencias y los riesgos. Y finalmente, ser la plataforma más importante de la empresa, no sé, por ahí mi foco está en las transacciones, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? El que quise redondear la idea con esta necesidad de poder identificar el outcome, ¿no? Nosotros, no sé, somos un equipo de marketing. Muchas veces estamos pensando en el like, en el like, en el like, y el like no nos da ventas. La conversión es un mejor indicador que nos ayuda a saber qué tanto realmente estamos vendiendo por cada like, ¿no? Entonces, muchas veces medimos esto que llamamos indicadores vanidosos, ¿no? Indicadores que no nos sirven de mucho. No voy a entrar en el detalle de esto, pero suele pasar muchísimo, ¿no? De que medimos no sé, la velocidad o medimos, no sé, los likes, ¿no? Entonces, no es algo que estamos buscando medir en un entorno de OKRs. Buscamos medir lo que realmente importa, el valor que estamos buscando llevar a la organización. Por eso es que, de cierta manera, los KPIs pasan a un segundo, tercero, cuarto plano en un entorno de OKRs. ¿Por qué? Porque no estamos buscando solamente, o estamos yendo, y estamos tratando de ir más allá de medir el cumplimiento, ¿no? Porque el cumplimiento per se no me dice necesariamente que el cliente esté satisfecho, o no me dice necesariamente que me está generando valor en la compañía. Sí, entonces el compromiso a partir del outcome va muchísimo más allá del solo comprometerme con el proyecto, con el trabajo que estoy haciendo. Me estoy comprometiendo con el resultado. Y esto para algunos equipos suele ser bastante complejo y suele ser bastante difícil, ¿no? Hemos estado acostumbrados por años a comprometernos con cumplir en costos, cumplir en tiempos, cumplir en alcance, pero lamentablemente el resultado termina siendo desastroso dentro de las organizaciones y seguimos cobrando. El gran reto de los OKRs está en evidenciar y empezar a valorar y evaluar y seguir los indicadores que de cierta manera son más valiosos dentro de la compañía, ¿no?
y llevarnos a los equipos a hablar un lenguaje de negocio y no solo un lenguaje técnico. Sobre esta catarsis, vamos a hablar un poquito sobre KPIs. Yo les decía, no me voy a explorar mucho porque no es mi fin que hablemos sobre OKRs, pero sí quería dar como que algunos pinceladas porque nos va a servir para la siguiente parte. Diferencia entre OKRs y KPIs, entre resultados claves y KPIs, principalmente los resultados clave están buscando valor, los KPIs están buscando cumplimiento, eficiencia, ¿sí? Están buscando evaluar el rendimiento o el desempeño del trabajo que estamos haciendo. Los OKRs como tal están buscando más bien medir el valor que estamos generando, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día las organizaciones, diría que Latinoamérica tiene una ola enorme de crecimiento en adopción de OKRs. Se ha vuelto muy común. Hace que en el 2008 creo que hicimos una pequeña charla en el Ágil Latinoamérica con mi amigo Johnny Ordóñez y con el amigo Carlos Gil, hablando sobre OKRs, y era un tema bastante nuevo todavía. Hoy creo que ustedes están aquí porque han entendido que esto les genera valor. Así que ya el que hayan preguntado qué es, ya es un buen síntoma porque creemos que hay una corriente bastante interesante sobre OKRs. Volviendo un poco al tema, los KPIs tienen este foco, ¿no? Un foco más histórico, un foco más de rendimiento como tal, un foco que no tiene que ver necesariamente con el valor que se está generando, ¿no? Los OKRs sí tienen, o resultados clave en este caso, sí tienen ese foco principalmente hacia el valor. Entonces ahí está como que la diferencia principal, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir al equipo, no sé, asistencia es un KPI, no es un OKR. Si yo quiero medir ingresos o rentabilidad, entonces eso tiene más forma de resultado clave. ¿Sí? Entonces, ahí por ahí se van definiendo las diferencias, ¿no? El cumplimiento del presupuesto o cumplimiento del plan o no sé, cualquier otro indicador de rendimiento está más ligado a un KPI que a un OKR. Cualquier rendimiento de valor, perdón, cualquier indicador de valor está ligado más a un resultado clave que a un KPI. Ambos pueden trabajar juntos sin problema, seguramente nos puede dar información que no necesariamente tenemos, ¿sí? Dicho esto, por ahí hay un ejemplo sobre OKRs. Aquí, por ejemplo, esta es una empresa con la que trabajamos me acuerdo que creo que es en Ecuador. Ya, esos son OKRs organizacionales que tuvieron. Si no me equivoco, es un banco. ¿Sí? Entonces ellos tuvieron 4 OKRs, ¿sí? 4 OKRs organizacionales. Estos son los OKRs de toda la organización, ¿sí? Les había dicho que un máximo de 3, ¿no? Pero ellos quisieron elegir 4 y está bueno. Por eso le decía que esto no es blanco y negro, no es un método como tal, los OKRs, es un protocolo de trabajo. Ellos tenían estos 4 objetivos reales, esos son sus objetivos reales, esos son sus metas reales, sus indicadores reales. Por ahí crearon una organización innovadora, tener clientes con experiencia memorable, duplicar la utilidad neta, tener ser el principal medio de pago en retail. Por ejemplo, vamos a uno, simplemente como para explorar. Ya, duplicar la utilidad neta. Ya, ellos buscaban el 13% del ratio de pérdida, buscaban incrementar el 25% en ingresos financieros, llegar a 48% en eficiencia operativa y llegar al 19% de utilidad en nuevos productos. Eran sus 4 indicadores que al alcanzar este indicador más la meta, ellos creían, o la hipótesis era de que iban a duplicar su utilidad neta, ¿no? Entonces, esa es la forma de un OKR, ¿no? Tengo un objetivo y tengo indicadores que me van a ayudar a mover. Ahora, a partir de estos indicadores empezamos a ejercer todo nuestro trabajo de planeamiento y de gestión de proyectos y todo lo demás, ¿no? Porque buscamos espacios que nos ayuden o proyectos que nos ayuden a mover estos indicadores, ¿no? Y ahí empezamos toda la gestión del equipo y seguramente sobre esto empezaremos a priorizar. Vamos a hablar seguramente en una siguiente charla que tengamos sobre análisis de capacidad de OKRs, creo que es un tema bien interesante. Y que esto enlaza un poco con lo que les estoy contando. No es el foco de esta sesión, pero por ahí tienen un ejemplo de OKRs, en OKRs en una empresa real. ¿Sí? Ahora sí, voy a las preguntas y después paso a la parte técnica. ¿Sí? Si tienen preguntas, pueden hacerlos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, un OKR, el 90% de las historias de usuarios finalizadas es cualquier cosa menos un OKR. Discúlpenme por la franqueza. Sí, para los que me conocen saben que soy así. Sí, las historias de usuarios realizadas no te generan valor. Probablemente el NPS del cliente a partir o sea, del delivery de tu producto o servicio, probablemente eso te genere valor
o eso es lo que estás buscando, ¿no? No necesariamente una historia finalizada te va a generar un resultado claro. Natalie, está mal. A ver, pueden empezar a diseñar OKRs, puedes empezar a diseñar OKRs. Tranquilo, ya llego, ya llego. ¿Hay alguna recomendación para hacer una transición de OKRs desde evaluaciones de desempeño anuales? ¿Qué experiencia nos podrías compartir? A ver, la naturaleza de un OKR es colaborativa, es aspiracional y de cierta manera cuando tenemos vinculado a un entorno de compensaciones, normalmente eso suele fallar. ¿Por qué? Porque las personas quieren ganar su bono o quieren tener sus compensaciones. Entonces, la cultura normalmente, al menos de latina, es a buscar comprometerse con lo menor posible para alcanzar lo más rápido posible el bono o la meta o la retribución. Entonces, necesitas tener una organización culturalmente bastante fuerte, bastante sólida, bastante evolucionada como para que esto funcione en un entorno de OKRs y compensaciones. Normalmente, como están nuestras organizaciones a lo largo de Latinoamérica, es una bala en el pie y lo he visto decenas de veces, ¿no? Han habido esfuerzos enormes por buscar hacer este ejercicio de compensaciones y normalmente lo que termina pasando es que los OKR dejan de estar definidos dentro del entorno de trabajo, dentro del entorno de los equipos y empiezan a trabajarse dentro del entorno de los líderes, ¿no? Y los líderes te definen los OKRs y ya pierde todo el sentido de OKRs, ¿no? Entonces no es una buena idea. Pero ahí Marta nos dice, durante la implementación de una herramienta, entonces no se podrían definir OKRs. No, no, a menos que sea una implementación, o sea, a menos que, y aquí hay una salvedad, ¿no? Yo les decía, los OKRs no están ligados a proyectos. Podría haberse forzado a trabajarse en un proyecto así, podría haberse forzado si es que por ahí yo tengo un equipo, la relación entre proyecto y equipo es 1 a 1, ¿no? Es decir, el equipo está definido exclusivamente para poder sacar adelante el proyecto. Pero lo que voy a evaluar no es el proyecto, sino el impacto del proyecto. Los OKRs estarían definidos en torno al impacto que va a generar esa implementación. Entonces, tu compromiso no tiene que ver con el proyecto, tu compromiso tiene que ver con el valor que generas al implementar el proyecto. Entonces, eso es lo que tienes que medir, o a eso tendrías que ir a aspirar a buscar, ¿no? El valor que encuentras en la implementación, el resultado de la implementación, el valor de la implementación y no necesariamente en el proyecto per se. ¿Sí? Marta, espero que haya respondido. ¿Ok? No sé si hay más preguntas, creo que no. Cuando hablamos de OKRs a nivel táctico, por ejemplo, para una tribu, recomiendas que su definición de OKRs sean trimestrales o que sean 6 meses o más, objetivo. Ok, es enorme el mensaje. Nos hablan de los OKRs a nivel táctico en una tribu. Se recomienda su definición sean en OKRs trimestrales o sean 6 meses o más. Ok, eso es un gran depende. Ya yo les decía, si yo tengo un equipo que tiene una velocidad de delivery, que entrega valor cada 5 meses, es absurdo tenerlo cada vez 3 meses. Si yo tengo, no sé, equipos que entregan valor cada 2 meses, entonces hace más sentido que tenga entornos trimestrales. Por eso le digo que es un gran depende, ¿no? Depende del tiempo que te demore a ti como organización, a ti como equipo, a ti como tribu entregar valor. Si el promedio está menor a 3 meses, entonces utiliza 3 meses. Si es más de 3 meses, entonces no te diría una buena idea, porque recuerda que al finalizar el trimestre tienes que entregar valor. Y y si no has cumplido ese valor, entonces tiene poco sentido trabajar dentro de ese periodo tan corto en OKR, no tendrías que ampliarlo más. Por eso creería que es un gran depende. Lamentablemente muchos los toman los OKRs como una metodología y piensan que siempre tienen que hacer los trimestres, los ciclos de trabajo, ¿no? Los ciclos de trabajo tienen que ser trimestrales, pero no necesariamente, Israel. Diferencia entre OKRs, North Star Metric y KPIs. Bueno, he definido OKRs y KPIs. El North Star Metric está cerca, diría que sería como que la base fundamental o la noción fundamental de los OKRs. Sin embargo, lo interesante de los OKRs es que es bastante más escalable, ¿no? Las métricas del norte no son tan escalables muchas veces, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer a gran escala, eso se pierde, se complejiza muchísimo. Sí, los OKRs son muchísimo más dóciles en ese sentido. Natalia. Ok, listo, vamos a la parte técnica para no perder mucho tiempo, ¿sí? Espero que les haya servido por qué busqué hacer esto para que puedan entender esto de aquí, que viene, que es un poquito más técnico, ¿sí? Habíamos hablado de objetivos, ¿no? El tema de los OKRs tiene que ver principalmente con objetivos y resultados clave, como les había comentado. Lo primero y más fácil, diría que es la definición, es lo que llamamos nosotros el OKR Design.
¿sí? Objetivos, para plantear un objetivo deberíamos tener múltiples focos de información, ¿no? Siempre sugerimos que haya reuniones previas con tus líderes, con los líderes con los que trabaja tu equipo, o incluso con los equipos con los que interactúa tu equipo, o los que influye tu equipo, para poder saber un poco hacia dónde van, hacia dónde apuntan. Eso debería ser una fuente de información que el equipo debería tener principalmente para empezar a hacer OKRs. La otra, definitivamente, son las prioridades del negocio. El negocio puede tener múltiples focos de trabajo, ¿no? Sin embargo, no todo es importante y no todo es igual de importante. Entonces es importante empezar a saber qué es lo importante dentro de todo lo que se tiene que hacer, qué es lo importante y, cómo, y cuál va a ser la estrategia para poder ir logrando el alcance de estos objetivos a nivel o de manera progresiva, ¿no? Entonces, sobre estas prioridades estratégicas del negocio deberíamos empezar a construir OKR, ¿no? Aquí hago una salvedad. Si bien es cierto, esto, el tema de los OKRs, por temas de hacerlo más sencillo de entender, hablé de equipos. Muchas veces los OKRs pueden incrementar los silos cuando estoy en una organización funcional, ¿no? Y eso es un tema bien interesante, pero seguramente vamos a conversar en otro espacio, ¿no? Es muchísimo mejor buscar entornos colaborativos de trabajo con OKRs multifuncionales que trabajar en entornos funcionales con OKRs. ¿A qué me refiero? Es mejor o tenemos mejores resultados OKRs en entornos ágiles como por ejemplo una tribu, un tren, o te da mejores resultados ahí que en un entorno funcional como un área X. ¿Por qué? Porque si tú generas OKRs en un área X, lo que sueles hacer normalmente es incrementar el silo. Es decir, haces que todo esto sea como una especie de una, no sé, llamemos un feudo, un feudo medieval, porque el trabajo termina siendo solamente efectuado dentro de esa área funcional, ¿no? Entonces, muchas veces lo que puede hacer un OKR en un entorno funcional es justamente construir un silo enorme. Entonces, a veces es mejor empezar a mirar por cadenas de valor y las cadenas de valor tienden a tener muchísimo más entorno, o sea, tiende a ser culturalmente más fácil de adoptar, ¿no? Por eso nos cuesta mucho, muchas veces, trabajar en entornos funcionales, porque vamos a tener que sincronizar, vamos a tener que llevar de alguna u otra manera este alineamiento hacia arriba, el vertical hacia el negocio, y vamos a tener que tener un alineamiento horizontal hacia las áreas de negocio con las que nosotros compartimos, probablemente, se imagino, en logística o en TI. Entonces hay trabajo muchísimo más intenso por ahí, pero no quiero explayarme mucho en eso porque es bastante denso. Entonces yo les decía esto, ¿no? Busquemos para obtener un objetivo, busquemos información de nuestro entorno para poder establecer los focos de valor que vamos a tener que trabajar en nuestro próximo ejercicio. Evidentemente, una de las primeras cosas que vamos a tener que definir es el tiempo de trabajo, ¿no? Puedo tener un equipo con un entorno trimestral de trabajo, es decir, con OKRs trimestrales, mi área con entornos semestrales y mi negocio con entornos anuales o bianuales o trianuales, si es posible, se puede. Ya, sin embargo, lo que buscamos siempre es que la naturaleza del delivery esté alineada con el ciclo de trabajo con el que voy a definir mis OKRs, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Esa es una de las primeras cosas que defines antes de poder sentarte con tus líderes para saber cuándo vas a definir tus OKRs, ¿no? Esta información te debería dar contexto para que no empieces desde cero a hacer tus OKRs. Muchas veces me he encontrado con equipos que se sientan y creen que los OKRs van a caer del cielo, y no es así. Necesito primero tener información de múltiples fuentes para poder construir mis objetivos. Ya un poco vimos el tema de las características de un objetivo, ¿no? Luego de esto viene la parte interesante, ¿ya? Y aquí empezamos a trabajar, ¿ya? El punto 2 debería ser siempre el determinar factores clave. ¿A qué me refiero con un factor clave? Un factor clave es alguna información, algún factor, en realidad, ¿verdad?, la redundancia, que impacta de alguna forma en el objetivo, ¿sí? Esto más adelante se va a convertir en resultados clave, así que tengo que empezar a monitorear y a validar y a explorar qué cosas pueden pasar en mi entorno que me lleven a poder impactar en el OKR.
en el objetivo en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, en el ejemplo aquí que les puse, el lanzamiento de una tribu, ¿no? O el lanzamiento de un área nueva, imaginemos para las personas que no son de agilidad. Imaginemos que queremos hacer un área nueva y necesitamos ver, por ejemplo, la demanda, la velocidad que sacamos esta tribu o esta área a ejecutarlas, a trabajar, quiénes van a tomar decisiones, qué roles van a haber en esa nueva área, quiénes van a formar a las personas que ingresen a esa nueva área. Vamos a trabajar con un software de gestión, cómo vamos a operar, cuál va a ser la estructura funcional dentro de esa nueva área, cómo van a planificar su trabajo, quiénes van a ser los OKRs, cómo la vigencia de contratos, por ejemplo, si por ahí tengo parte del equipo es tercerizado, voy a, no sé, necesitar algunos roles de acompañamiento, cuál va a ser la coyuntura política incluso, porque puede afectar incluso a esto. Entonces puedo tener como que muchos factores que van a ir impactando. No necesariamente son proyectos, no necesariamente son fases o pasos, ¿no? Sino son cosas que van a tener que ir pasando, que suelen pasar alrededor de todo esto, de todo este objetivo y que me va a llevar a tener o a controlarlo, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, esto impacta, cada uno de estos factores debería impactar de manera positiva o debería impactar de manera negativa en el trabajo o en el alcance de este objetivo como tal, ¿sí? Eh, ok, no sé si preguntas, por ahí me hicieron dos preguntas. Durante la implementación de una herramienta, entonces no se podrían definir OKRs, no. Ok, trabajar en un OKR a la vez quiere decir que no se recomienda que se trabaje con varias cosas a la vez en varios OKRs. No, les decía en un OKR, si yo voy a trabajar, definir OKR, defino OKR por OKR, a eso me refería con OKR a la vez. No es que trabaje de golpe tres, no, solo ser uno por uno, ¿sí? Entonces, es importante, gracias por ahí, les decía que es súper importante que nosotros podamos empezar a mapear qué cosas van a impactar en el objetivo. Y ese es el segundo paso. Para esto invitamos a todo el equipo o a parte del equipo. Y aquí les comparto también otro tip que suelo utilizar yo mucho, sobre todo cuando trabajo con directorios. ¿Sí? Y es el hecho de que ustedes saben que en un entorno de alta gerencia el costo por hora es muy alto, ¿no? Y la disponibilidad de tiempo también es bastante baja. Entonces necesitamos ser el máximo de eficientes. Muchas veces lo que solemos hacer es crear equipos más pequeños que nos ayuden a trabajar una especie de draft o una especie de propuesta preliminar que llevemos al directorio y que se pueda aprobar o que se pueda ajustar algunas cosas seguramente brevemente y que se pueda aprobar. Nos toca seguramente sacrificar colectividad, innovación, quizás un poquito de ideas por la eficiencia. Y en este entorno, al menos hacia alto nivel, es muchísimo mejor, definitivamente, ¿no? Porque aquí tenemos 3 o 4 horas como máximo para sacar OKRs a nivel de negocio por 2 años, entonces el ejercicio suele ser un poco más denso y no podemos tener siempre a todo el directorio sentado por 4 horas o por más de 4 horas definiendo OKRs, ¿no? Entonces, solemos conformar un equipo más pequeño, probablemente algún representante de finanzas, probablemente algún representante de planeamiento, quizás alguien de recursos humanos, de operación, de tecnología, dependiendo del core del negocio, pero solemos representar generalmente por alguien de negocio, alguien que sepa de negocios, del negocio que estamos haciendo, alguien que sepa de la parte metodológica, que podría ser tranquilamente un externo, y alguien que sepa de la parte técnica, ¿no? De lo que se está generando normalmente. Si tenemos al menos esa representatividad en el grupo, tranquilamente lo podrían hacer. Y este equipo se encarga de definir OKRs de manera preliminar, seguramente coordinando con sus pares para poder tener feedback y retroalimentación, y eso también muchas veces aligera muchísimo las discusiones que hay dentro, ¿no? Porque a diferencia de un entorno de equipos en donde seguramente es fácil llegar todos a un acuerdo porque tenemos intereses comunes, en un directorio muchas veces tenemos no necesariamente intereses comunes, aunque deberíamos, ¿no? Entonces hay mucho de ego, mucho de algunas cosas y muchos de ellos se juegan por proyectos internos y como ustedes les comentaba, trabajar con OKR es trabajar con foco y trabajar con foco es dejar de hacer cosas de las que creíamos que íbamos a hacer. Entonces hay una pelea importante muchas veces por proyectos, hay una pelea importante por entrar en la prioridad del negocio, para tener visibilidad, para tener, no sé, X cosas, ¿no? En una organización. Es un juego de poderes, definitivamente.
Entonces, muchas veces el tener este espacio con estos líderes ayuda a idear de manera individual con cada uno de ellos y a, como que a dejar la cancha un poquito más plana a la hora de ya tener los OKRs, porque si no eso se puede volver una batalla campal, ¿no? Entonces, a veces suele pasar eso. Eso se puede escalar a cualquier nivel tranquilamente. Pueden tener un equipo un poquito más pequeño, pero definitivamente sabiendo que van a perder eficiencia. Perdón, van a ganar eficiencia, pero van a perder colectividad. Y al perder colectividad no solamente pierdo el hecho de la, no sé, la capacidad de las otras personas de colaborar con esto, sino también de entenderlo. Entonces hay que ser como que muy transparentes en ese sentido y no siempre se llega a buen puerto a veces con este ejercicio, ¿no? Hay que saber elegir cuándo tener un equipo más pequeño, cuándo elegir un equipo un poco más grande y saber quiénes vamos a ser las personas que van a interactuar. En algún entorno puede ser todas, en algún entorno quizás no sea necesario que vayan todas, ¿no? Entonces, esos son parte del análisis que seguramente las personas que implementan OKRs deben tener. Regresando al punto, objetivo, empezamos a ver qué factores clave se involucran con este objetivo que estamos desarrollando, ¿sí? Vamos al tercer punto y después vamos a preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Una vez que hayamos hecho todo ese brainstorming y tengamos como que factores que nos van a impactar en este objetivo, vamos a ver el tipo de control y por eso es fundamental. Y por eso les decía cuando comentábamos sobre resultados clave que era importante entender que los equipos que desarrollan OKRs deberían estar buscando trabajar en entornos que controlan. ¿Y a qué me refiero con entornos que controlan? Si yo tengo un proyecto que mueve un indicador, entonces yo controlo ese indicador. Si yo tengo un proyecto que mueve un indicador, pero tengo 10 proyectos adicionales que no son míos, que están en otras áreas o en otra área y que también mueve el indicador, entonces vamos a tener que establecer cuál va a ser la cuota de participación de cada uno. Podemos tener cada uno el mismo indicador y simplemente hacerle frente a la cuota de contribución que voy a tener yo y que va a tener el otro equipo, o puedo tener un OKR compartido en donde nosotros hayamos hecho una estimación de cómo compartimos y cómo abordamos eso. Sin embargo, yo no podría ser responsable en este segundo ejemplo del OKR, porque probablemente yo puedo colaborar como un 10 y el otro colabora como un 85. Entonces yo no podría ser el responsable de ese OKR porque principalmente no controlo ese OKR. Lo debería ser, en el mejor de los casos, el otro equipo, ¿sí? Entonces, eso es importante entender. Yo no puedo definir un OKR que no controlo, un indicador que no controlo, un objetivo que no controlo completamente yo. Por eso es que es necesario empezar a dividir, ¿no? De todo ese brainstorming, qué cosas controlo yo, qué cosas no controlo yo. Entonces, en el ejemplo que les puse del lanzamiento de la tribu o del área nueva, seguramente yo puedo controlar quizás la estructura, yo estoy definiendo la operación, los contratos, por ahí los software y esas cosas que de pronto están dentro de mi ámbito de trabajo, pero quizás no controlo definitivamente la coyuntura política de la organización o la coyuntura política del país, o las políticas, no sé, monetarias, microeconómicas, no las controlo y podrían afectar. Hoy en Perú sabemos que el entorno gubernamental está afectando mucho a las organizaciones. Son cosas que no controlo, pero tengo que mapearlas. ¿Por qué tengo que mapearlas? Porque no por nada están en rojo. Cada uno de esos puntos que están en rojo o esos posts que están en rojo representan un riesgo y ese riesgo hay que gestionarlo de alguna forma. No lo puedo dejar al azar. ¿Por qué? Porque aquí pasa lo que yo les comentaba anteriormente. Yo puedo alcanzar un OKR sin alcanzar los resultados clave, podría no alcanzar un OKR alcanzando los resultados clave. ¿Por qué? Porque hay factores externos que de alguna u otra manera impactan en el objetivo, ¿no? Entonces, estos posits que están en rojo son lo que yo no controlo, pero que tengo que gestionarlo de alguna manera. Y esto va a tener que alimentar mi plan de riesgo más adelante, ¿sí? Entonces, aquí es donde hago como que limpio un poco la cancha, empiezo a ver de todo lo que yo controlo para este objetivo, con cuál me quedo, ¿no? Y esos son los posits verdes que ustedes ven en pantalla. Una vez que haya definido esto, debería pasar, perdón, dije que iba a ir a preguntas antes de pasarme, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un pequeño stop. Si tienen preguntas por ahí, me las hacen llegar. A ver. Súper chévere. A ver, Jason nos dice, nos parece súper este paso de los factores clave, genial. Jason, muy atento a cómo se usan para determinar los OKRs, ok, genial. A ver, por aquí Carola nos hace una pregunta. Si el equipo está conformado por subequipos, ¿los subequipos pueden tener sus propios OKRs? El ejemplo de subequipo, team de diseño. Ah, qué buena pregunta, ¿ya?
Recuerda que los OKR son un entorno colaborativo, ¿ya? Y mi respuesta siempre es, mientras más macro lo puedas tener, probablemente los objetivos pueden ser los OKRs pueden ser lo más transversales posible y puedan cumplir realmente su objetivo. Si tú lo llevas hacia un entorno muy micro, es decir, empiezas a abrir mucho tus OKRs, probablemente crees esto que les decía al inicio, ¿no? Los silos. Cada objetivo, cada equipo viendo solo su propósito, solo su objetivo, ¿no? Y importándole poco seguramente los objetivos de los otros equipos. Entonces, por eso es que muchas veces cuando empezamos nosotros a adoptar OKRs a nivel organizacional, siempre sugerimos que al menos el primer nivel y en el segundo, en donde normalmente es funcional, es decir, el nivel organizacional y las áreas funcionales tengan OKRs. Desde ahí para abajo todo es opcional. ¿Por qué? Porque con los OKRs solamente organizacionales debería cubrir toda la organización. Con los OKRs de funcionales, es decir, por cada área, debería cubrir de todas maneras a toda la organización si no lo has cubierto con los OKRs organizacionales. Entonces, sobre eso yo tengo la posibilidad de tener equipos que de alguna u otra manera colaboren hacia el mismo objetivo. Entonces voy a tener una unicidad de objetivos y voy a tener mayor colaboración entre equipos porque todos están en el mismo barco remando para el mismo lado. Cuando empiezo a bajar mucho, lo que suele pasar es que cada uno tiene un barquito pequeño y busca sobrevivir como puede, ¿no? Y eso muchas veces lo que pasa es que, o lo que causa en una cultura no tan sólida, es que se empiezan a pisar entre ellos para alcanzar sus objetivos. Entonces, tienen una mirada única de lo que ellos van a lograr, pero no se engancha completamente dentro de su entorno. Entonces, si es que lo necesitas realmente porque necesitas controlar mucho, entonces probablemente bajar a esos equipos de diseño puede ser importante, Carola. Pero si no necesitas controlar, no necesitas llegar por ejemplo, tener OKRs del team de diseño. ¿Sí? Los puedes quedarte, no sé, arriba en el team X de, no sé, en este caso del área de tecnología o del área, no sé, de experiencia del cliente, y sobre eso simplemente trabajar y que todos colaboren en conjunto hacia arriba. A mí me gusta personalmente ir por ahí. ¿Por qué? Porque empiezas a consolidar datos colectivos, una cultura colectiva. Si empiezas a buscar eso, la multifuncionalidad, empiezas a buscar ese tema de la colaboración, el tema de la confianza. Entonces, yo esperaría que haya una base sólida cultural para empezar a llevar a entornos más micro de trabajo, ¿no? No es una buena idea trabajarlo así. Por ahí Jefferson, bienvenido, qué bueno verte por aquí. Cristian, desde tu experiencia, ¿recomiendas trabajar OKRs por persona, miembro, equipo? Jamás. O recomiendas hacer OKRs por proyectos? Ni lo uno ni lo otro. Los OKRs no están definidos ni por personas o no están ligados a personas ni están ligados a proyectos, están ligados a equipo, comunidad mínima. Sí, pero yo prefiero principalmente, si una organización no es sólida culturalmente, no ni siquiera llegar a equipos, puedes quedarte en áreas tranquilamente y que el área pueda soportar toda la organización. Recuerda que no estás buscando controlar como tal, lo que estás buscando es alcanzar objetivos, y un buen OKR seguramente a nivel funcional tranquilamente puede sustituir a los OKRs internos hacia abajo. Esto es un gran depende definitivamente, pero voy por ahí. Jefferson. Carola, lo que leí en el libro de John Doerr me parece que no hay problema siempre que no se pierde el alineamiento. Ahí aquí hay un tema, yo tengo una relación de amor-odio con John Doerr, ¿no? Porque si bien es cierto, el libro es bueno para entender el contexto de los OKRs y el por qué los objetivos, el por qué los resultados, ya hay una evolución bastante fuerte en el concepto de OKRs desde el libro hasta hoy. Y es bastante notoria la evolución que tenemos, ¿no? Ellos en el libro todavía te hablan de outputs, todavía te hablan de entregables como resultados clave, y hoy en día no hay una sola organización en el mundo que no sepa que los OKRs están ligados a outcomes, a valor, a indicadores, y no a un hito, no a un proyecto realmente dentro de la forma de medir un resultado clave. Entonces, hay cosas que de pronto el libro ya no ayuda muchísimo. Seguramente una segunda edición puede ayudar a ajustar ese tipo de cosas. Hoy en día es una buena referencia para aprender o para entender los OKRs de qué vienen y hacia dónde van, quiénes han utilizado y algunos ejemplos, pero no necesariamente es un buen documento de referencia, Jason. ¿Tienes ejemplos de OKRs en equipos de diseño? Un montón, pero ya los voy a ir compartiendo en mis redes sociales. Me siguen por mi cuenta en LinkedIn. Suelo poner siempre ejemplos de OKRs. Por ahí seguramente los tengo varios de diseños. Por ejemplo, ser el defensor de la compañía puede ser un objetivo de determinar tus OKRs. ¿Cómo puedes saber si eres un defensor o no eres un defensor?
Por ejemplo, nos dice Natalie, ¿no? Ser el defensor de la compañía puede ser un objetivo y determinar sus KPI, sus OKRs, no sería un buen objetivo. Recuerda que el objetivo debe ser tangible, ¿no? Por eso en el ejemplo que les ponía, les decía, no sé, quiero ser la empresa número 1 para trabajar en Chile. ¿Por qué? Porque seguramente a partir de algún tipo de medición que puede ser, o compañía, como puede ser la de Great Place to Work, sin entrar en detalles de si es bueno o malo. ¿Sí? Yo puedo establecer si soy o no la mejor empresa para trabajar o soy una de las 10 mejores o estoy en el top 10 de las empresas para trabajar en Chile. Entonces puedo yo garantizar el cumplimiento. Si tú me dices que ser el defensor de la compañía es un objetivo, la verdad que no es un objetivo. Probablemente es el propósito de un grupo de personas o de una persona, pero el propósito no es el objetivo. El propósito es algo que vas a cumplir siempre. El objetivo tú deberías tener la posibilidad de abandonarlo y no preocuparte más, en el sentido de que no es tan importante en la continuidad, ¿no? Esto tiene una fecha de caducidad que debería ser el finalizar el periodo, el fin del periodo, ¿no? Si yo tengo un OKR a un trimestre, entonces yo podría abandonarlo en el siguiente trimestre sin problemas. Ese debería ser la consigna. Probablemente lo que tú me estás comentando es el propósito de alguien, de un rol, de una persona, y no es un buen objetivo, Nati. Antonio, OKRs para equipos legales internos de empresas, ¿crees que pueden realizarse? Definitivamente todo se puede hacer. ¿Cuál sería, dependiendo de qué objetivo puedes tener en equipos legales? ¿No? Puedes tener con reducir los tiempos de, no sé, de revisiones de documentos o algún tipo de ahorro por licitaciones o algún tipo de ahorro por temas legales de ahí que por ahí se puedan ver afectar a la empresa, ¿no? Entonces, vas evidenciando cuál es el valor que tú tienes como área legal, que seguramente son ahorros o eficiencias, y sobre esos ahorros o eficiencias puedes obtener resultados clave y seguramente algún objetivo por ahí enmarcado. Pero sí se puede, Antonio. Cristian, ¿podrías recomendarnos cómo implementar OKRs con Scrum Team en la fase de formación? Ah, ok, Carlos, bienvenido. Ya al final les voy a pasar un material, así que creo que ahí puedes tener como que muchísimo más detalle de lo que preguntas. ¿Recomiendas integrar OKRs y el Balance Scorecard o Hoshinkanri? ¿Podrías mostrar un ejemplo de ellas? Lamentablemente no ese es el foco de la sesión, Jefferson. Me encantaría, pero nos quedan como 20 minutos y seguramente podría tener otro ejercicio para ver cómo no hacer OKRs y Balance Scorecard. Diferencias entre métricas y KPIs. Las métricas, KPI es un indicador, la métrica es el número. Ya, el user defender. Ya, ok, no entendí. Siguiendo el ejemplo de Natalie, el objetivo puede ser intangible, pero con resultados clave muy bien definidos y muy tangibles. Esa es una buena pregunta y eso es algo que yo tenía al inicio, cuando empecé en los OKRs hace años. Yo decía, pucha, necesito tener OKRs aspiracionales, y muchas veces los OKRs aspiracionales suelen ser así de gaseosos, ¿ya? Y creo que con el tiempo entendí que es mejor tener un OKR tangible que yo pueda validar al final, porque en el caso de que no se cumplan los resultados clave, yo pueda tener alguna forma adicional de ver si se cumplió o no el objetivo. Porque solamente ampararme en los resultados clave podría ser muy facilista. ¿Por qué? Porque como les decía, justo en este punto de aquí hay factores que yo no controlo. Entonces, si yo no controlo y pasan, entonces no sería justo, no sería tan justo decir que cumplí el objetivo si no necesariamente lo hice, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, y personalmente a mí me gustan tener OKRs que sean tangibles, que sean verificables sobre todo, porque esa verificabilidad me va a dar a mí garantía de saber si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, independientemente de los resultados clave. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, y seguramente pueden ver la grabación en las próximas horas en mi canal en YouTube, como les decía al inicio, los resultados claves son hipótesis. ¿Por qué son hipótesis? Porque yo no voy a tener solo 5 factores que revisar o visualizar para poder saber si estoy cerca o no de mi objetivo. Probablemente pueda tener decenas o cientos incluso. Y yo lo que estoy haciendo es priorizar los más importantes, que ahorita lo vas a ver con el ejemplo. Voy a priorizar los más importantes para poder alcanzar el objetivo. Si no los he sabido priorizar, lamentablemente no va a verse representado en su completitud. Entonces, mi hipótesis es que al menos esos 5 factores son los más importantes, y a partir de eso lo voy a medir. Entonces, si no he podido representarlos bien, seguramente eso se verá reflejado en el objetivo, en el cumplimiento no del objetivo. Pero no es una buena idea. Por experiencia te lo digo, que no es una buena idea. Prefiero personalmente tener OKRs tangibles.
Sí, ya Carlos, ahí te comparto al final esta información. Sí, ok, listo, sigo avanzando, ya nos quedan unos minutos. Hablar sobre factores de control, ¿no? Y ese es el punto 4. El punto 3 era, ¿qué de estos factores de control yo controlo y cuáles no controlo? Los que controlo, los dejo. Los que no controlo van a alimentar mi backlog de riesgos, o debería alimentar mi plan de riesgos. En eso nos habíamos quedado. Luego el punto 4, priorizar los factores de control, ¿ya? Imaginemos que nos quedamos con todos los factores que yo controlo como equipo. ¿Y por qué controlo como equipo? Porque yo tengo algún proyecto, alguna actividad, algún entregable que de alguna u otra manera va a hacer que esto se cumpla. Ya a eso me refiero con un factor de control. Sobre todo, como les decía, yo puedo tener muchas cosas que son importantes para que se cumplan el objetivo, pero no puedo tener todo a la vez, o no puedo medir todo a la vez, ¿no? Porque van a haber algunas cosas que no sean sostenibles de medición en el tiempo. Probablemente sean algo que yo pueda medir una semana y no me interesa tener un indicador que solamente se pueda medir por una semana. Necesito tener un indicador que me ayude a medir a lo largo del trimestre, si ese es el ciclo de trabajo del objetivo que he elegido, ¿no? Entonces, por eso es importante tener del todo que hayamos hecho con una técnica seguramente cualquiera de brainstorming, empezar a priorizar. Aquí viene lo importante, ¿no? De todo esto que está aquí, de todo esto que controlamos, cuál es lo más importante y que de alguna u otra manera nos liga a saber si estamos cumpliendo o no el objetivo. Y aquí hay una priorización y ustedes donde ven las manitos arriba ha sido el ejercicio del equipo, que fue un ejercicio real. El ejercicio del equipo que eligieron como factores más importantes, en este caso para el lanzamiento del área o para el lanzamiento de la tribu. La velocidad de despliegue, la estructura, el planning, los miembros que iban a formar parte de las tribus y la formación. Entonces, esos 5 factores para ellos eran los más importantes. Sobre estos factores de control es que empezamos a ver indicadores. ¿Por qué no vemos indicadores antes? Porque aquí hay mucho de qué hacer y seguramente nos tomaría muchísimo tiempo encontrar cómo medir todo esto aquí. Entonces, por eso mejor hacemos, o mejor priorizamos, y luego recién evaluamos indicadores. ¿Qué es lo que hacemos en el paso 5? En el paso 5, ¿qué hacemos? Hacemos principalmente un análisis, o nos hacemos una pregunta básica, ¿no? Ok, ¿cómo mido la velocidad de despliegue? La velocidad de despliegue lo puedo medir con eficiencia operativa, un indicador, o el lead time de despliegue, el tiempo que me demoro en desplegar. Entonces, por ahí vamos poniendo, vamos eligiendo. En la estructura de la tribu, ¿cómo puedo medir el valor de una estructura? Quizás con la recomendación de las personas que están dentro de esa tribu, están dentro de esa área, y que su modelo de estructura les guste, les parezca bueno, ¿no? Entonces, a eso le llamo un NPS, ¿sí? La satisfacción promedio de las personas involucradas. O sea, yo no estoy buscando medir la estructura no estoy buscando medir la estructura, lo que estoy buscando es medir el valor de esa estructura. Y esto lo puedo medir en función a qué tanto lo recomiendo o qué tan satisfecho estoy. Entonces, estos son 2 indicadores que para mí me podrían servir para medir este ítem de estructura. El planning, ¿qué puedo medir aquí? El número de personas, el nivel de confianza, el lead time, la duración del pre-work. Pueden tener varias cosas. Para ellos, ¿cuál era lo más importante? Porque eligieron por ahí el lead time del planning. Para ellos fue el indicador de mayor valor de estos 4 indicadores que habían sugerido. Y bueno, lo mismo pasa con los otros resultados clave. ¿Qué es lo que hacemos entonces aquí? Convertimos o preguntamos de estos factores que hemos priorizado. En este caso priorizamos los 5, ¿no? Porque recuerden que el máximo de resultados clave son 5. Entonces, lo que hacemos es una elección, ¿sí? Hacemos una elección de cuáles son los indicadores más importantes que me ayudan a saber qué tan bueno o qué tanto puedo alcanzar este objetivo, ¿sí? Qué tanto puedo alcanzar este objetivo. Ahora, es una elección absoluta y no relativa, a pesar de que por ahí el ejemplo no es tan fino, es una elección absoluta. ¿Qué quiere decir? De todos esos indicadores que he encontrado, yo elijo un máximo de 5, de todos. Aquí en este ejemplo, por ahí elegimos uno de cada factor, pero no necesariamente eso es necesario. Yo podría elegir de todos estos, no sé, imaginemos que hayan 15 aquí, de estos 15 elijo un máximo de 5. ¿Ya? Y esa es la idea de elegir indicadores, ¿no? Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque por ahí puedo tener, dentro de un mismo ítem, puedo tener más de un indicador que pueda ser importante para validar si el objetivo se está cumpliendo o no se está cumpliendo.
Entonces, eso es importante que ustedes puedan evaluar y por eso les llamo una elección absoluta, porque es hacia todo y no es relativa, no es en torno a los indicadores o las formas de medir cada uno de esos factores, ¿no? Es que elegí uno, uno, uno. Como el ejemplo está, que como les digo, no es tan fino. Pero debería ser, dentro de todos los indicadores, elijo un máximo de 5. Puedo elegir 2, puedo elegir 3, puedo elegir 4, puedo elegir 5. Puedo elegir un poco más, sí lo puedo hacer. Pero como les decía, buscamos la eficiencia también y cada indicador cuesta, ¿no? Y eso hay que entenderlo. A más indicadores que sumemos, la disponibilización de esa información va a ser costosa o va a costar. Entonces, si elegimos muchos indicadores que realmente no nos sirven, lamentablemente lo que estamos haciendo es ineficiente, porque estamos tirando el dinero en información que no vamos a utilizar o que no es lo suficientemente importante que utilicemos. Por eso ahí es donde viene todo este tema de mi rollo con los puntos de historia y estas cosas que no me gustan. Pero eso es otro tema. Les decía esto, ¿no? Elegimos el máximo de 5. Y finalmente, con esto, deberíamos empezar a elegir, en este caso, este fueguito significaba la elección de esos indicadores. Por ahí tengo estos 5 resultados clave y me tocará ponerle una meta, ¿no? Y esta meta tiene que ver con la capacidad que yo tengo para cumplir determinadas metas, es decir, los proyectos que tenga en cartera, o que tenga priorizados, o que tenga financiados, o que tenga presupuesto para ellos. Sobre esto haré un match, a eso le llamamos nosotros un análisis de capacidad. Ya hablaremos en una siguiente reunión seguramente sobre análisis de capacidad. Y, el histórico, la información histórica que yo pueda tener de cumplimiento, por ahí puedo adicionarle algún esfuerzo adicional, o puedo adicionarle algún reto adicional y ponerle un poquito más de lo que normalmente el equipo o los equipos el entorno está dispuesto a alcanzar o suele alcanzar. Pues recuerden que hay cierta aspiracionalidad, no buscamos que sean muy aspiracionales, sino que sean lo suficiente para que el equipo lo pueda cumplir, ¿no? Y eso también es un mito, ¿no? Por ahí he escuchado, para que un OKR sea bueno tiene que cumplirse entre como máximo el 70%, y eso es absoluta y rotundamente falso, ¿no? Los OKRs deberían ser dependientes de la capacidad y no independientes de un factor común. Les decía, no es un método esto. ¿Sí? Entonces, sobre esta información, ya sea histórica o ya sea de capacidades, o ambos, en el mejor de los casos, yo debería empezar a colocar cuál es la meta que yo debería alcanzar como equipo. Todo esto de aquí, como se dan cuenta, estos 6 pasos que les he estado comentando, debería ser hecho por el equipo. A diferencia de un entorno tradicional, un entorno de gestión tradicional en donde yo tengo un jefe, que el jefe me dice, este es el indicador que vas a cumplir y esta es la meta que tú vas a tener, ¿no? Y sobre eso te voy a medir. Aquí no funciona así. Aquí el entorno debería ser colaborativo, debería involucrar a las personas del equipo para que puedan elegir sus propias metas. Por eso es que les decía que no hace mucho sentido linkearlo con el modelo de compensaciones, ¿no? Porque las personas se involucran y normalmente por cultura suelen elegir metas que probablemente sean fáciles de cumplir por ganar el bono, ¿no? Entonces, por eso no es una buena idea complementarlos o vincularlos, deberían ser individuales, pero sobre esa individualidad buscar hacerlos colectivos a partir de involucrar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de los equipos para poder definir este tipo de indicadores. ¿Qué es lo que se logra con esto? Primero, que los equipos o que las personas que intervengan en estos ejercicios sepan por qué se eligieron esos objetivos y por qué esos objetivos son importantes y cuál de ellos es el más importante, seguramente habrá una prioridad. Sabrán qué es lo que tienen que hacer y por qué lo están haciendo, qué es lo que van a medir y por qué lo están midiendo eso y no están midiendo otra cosa. Saben que hay factores que no controlan y que van a tener que gestionar en algún momento, que son los sujetos a riesgo que les comentaba. Saben indicadores, empiezan a conocer y a entender sobre indicadores de valor. Y sobre todo, para mí lo más importante es que empiezan a tener más información de la que normalmente tienen para tomar decisiones, ¿no? Las personas que trabajan en esto normalmente suelen acordarse de estos ejercicios y suelen acordarse de los objetivos y los resultados clave porque trabajaron en ellos. Entonces nadie tiene que contarle una película en la que no estuvo. Aquí las personas son protagonistas y eso es lo más interesante y creo que es una de las tendencias por las cuales hoy en día se están utilizando mucho los OKRs a nivel mundial, diría, porque es una tendencia muy fuerte a nivel mundial trabajar hoy en día con OKRs. Listo, esto es lo que tenía para contarles. No sé si tienen preguntas, si no les paso a comentar un poquito. El lead time del planning es el tiempo que se demora entre el momento en el que decido empezar la planificación y que decido terminarla. Sí, ese es un tiempo.
Sí, yo les comentaba entre 3 a 5, Dayana. Dayana nos dice, ¿recomiendas algún número mínimo de cantidad de resultados clave? El mínimo yo sugeriría entre 3 como mínimo, ¿sí? Es lo mínimo que les recomiendo. Y listo, les decía que les iba a compartir alguna información mientras están haciendo preguntas, ¿sí? Para cerrar. Si quieren aprender un poco más de OKRs, les recomiendo esto, que en realidad solo estos dos primeros son ligados a OKRs. Si me recomiendan alguno que les sume y que de verdad les ayude a entender los OKRs, este de aquí de Foco Radical, es muy bueno, muy, muy bueno. Miren, lo que importa, yo lo vería como un libro de consulta de la historia de los OKRs. Sirve bastante, es entretenido. Y bueno, el tema de Lean está muy ligado a los OKRs a Lean, la teoría U de Otto Scharmer, reinventar organizaciones de la Lux, Lean Thinking. Esto es importante, estos tres: finanzas corporativas, análisis de estados financieros, indicadores de gestión. No podemos tener personas que sean buenas solo técnicamente, necesitamos personas buenas en negocio y que entiendan el negocio. Entonces, buscar saber sobre OKRs es realmente buscar entender al negocio. Y si yo no entiendo qué es, por ejemplo, un EBITDA y no sé para qué sirve, entonces fracasé como implementador de OKRs. Entonces, debo empezar a conocer indicadores y es fundamental que tengamos lectura sobre esto. Nadie lo menciona, no sé por qué, es raro. Ya hay algunos libros más, Acelerar, de Kotter. Por ahí este libro también me encantó, el Moon Thinking, es muy bueno, y Reconsiderando Agile bajo una vista de Kanban es bien, bien, bien interesante. Esos son los libros que les recomiendo. Si alguno quiere empezar a leerlo, súper chévere, creo que les va a ayudar muchísimo. Si quieren algunos podcasts, hablamos siempre de OKRs aquí por Spotify, en la cuenta de nuestra empresa, en Café Q. Hay dentro de la página que ustedes estoy compartiendo de Agile Quest, www.agilequest.com.mx, hay una guía que hice hace un par de años, ya que les puede servir. Todo esto que les estoy comentando está dentro de esa guía, hay plantillas, y ahí está como que bastante detallado todo el mundo, que no solamente tiene que ver con el diseño, sino tiene que ver sobre todo con la operación. A mí me preguntaron cómo se hacía con Scrum, por ejemplo, y eso está dentro de la guía. Y hay como 6 7 páginas hablando de eso. Entonces les puede servir, lo pueden descargar de aquí, de arielquest.com. Es completamente gratuito, lo pueden descargar. Y si alguno quiere trabajar esto de manera más formal y profunda sobre el tema de OKR, nosotros tenemos varias certificaciones, ¿no? Nosotros no encontramos una certificación en el mercado que sea lo suficientemente buena, lamentablemente no la hay en Latinoamérica ni en español. Entonces, por eso es que empezamos a consolidar la información y el conocimiento que teníamos los consultores dentro de la empresa. Empezamos a sacar certificaciones ligadas a temas puntuales que creemos que se necesitan tener para poder abordar esto a profundidad, ¿no? Tanto el diseño de OKRs, como la operación de OKRs, como la gestión de data, que es súper importante y que es un dolor de cabeza enorme en las organizaciones que quieren hacer OKRs, el tema de gobierno, el tema de cultura, quién toma las decisiones, cómo generar un entorno propicio para adoptar OKRs, el tema de la estrategia de implementación que es súper importante, y evidentemente el dar un siguiente nivel hacia el entorno de consultoría, ¿no? Por ahí hay información, si quieren más información sobre las certificaciones, nuevamente www.agilequest.com, ahí pueden entrar, ahí están los links. Empezamos un curso el 26 de abril, el de Design, el de Operation también. Por ahí pueden tener información, y si quieren descuentos me avisan y vamos conversándolo sobre eso. No sé si hay preguntas. Siempre me gusta ser puntual con el tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Sé que ha estado un poquito amplio, pero la idea justamente era que podamos tener como una vista amplia de todo el tema de OKR, que no solamente se queden en la parte técnica, porque se podrían perder un poquito sobre lo primero. Cristian, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nos pareció? De mi parte, pues, te agradezco mucho porque ese diseño de OKRs con los 6 pasos que nos compartes, creo que me dan una mirada diferente, porque de hecho yo en la organización pues, a la cual pertenezco también implementamos OKRs, pero el tema de identificar los factores, de priorizarlos para llegar a los indicadores, me los tomo también como elementos valiosos para experimentarlo. Luego te contaré cómo me va. No, encantado. Y cuando quieras, sin problemas, voy y hablamos un poco sobre OKRs en tu empresa, sin problemas. Vale, muchas gracias.
Y nada, invitarles a que lean un poco, hay mucha información, como les decía, en la red, no siempre todas las fuentes son confiables. Les recomiendo esos libros, creo que les puede ayudar muchísimo en su entendimiento. Por ahí el podcast, hablamos mucho sobre el tema de OKRs, por ahí pueden verlo, el ebook que les comentaba lo pueden descargar de la página. Las certificaciones, si alguien quiere profundizar y quiere volverse capo, por ahí los empujamos un poquito. Además que lo interesante es que dentro de la empresa tenemos varios convenios con empresas en Latinoamérica, con organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, y generamos varios espacios de experimentación, mucho voluntariado en entornos reales de hacer OKRs y obviamente guiado bajo el equipo nuestro de trabajo, y los ayuda a acelerar muchísimo su aprendizaje. No solamente termina o no inicia solamente en el curso, sino que se complementa bastante bien con un entorno real y sobre todo seguro, que es ahí donde queremos trabajar todos, ¿no? Entonces, los invito ahí en el link que pueden encontrar en www.ayelquest.com, pueden encontrar fechas, pueden encontrar costos, pueden encontrar ahí la información, los libros que les sugerimos, sobre las certificaciones, cómo se dan. Los llevamos siempre a entornos reales, así que, y sobre todo somos muy exigentes, así que por ahí van a aprender sobre muchísimo. No sé si alguno tenga alguna pregunta adicional. Igual este video está siendo grabado, esta sesión está siendo grabada, yo las voy a colgar probablemente en las próximas horas. Pueden sumarse a mi canal en YouTube, suelo colgar estos videos por ahí para quien lo quiera revisar, sobre todo la primera parte que hablamos sobre OKR, para las personas que todavía tienen algo de dudas. Hay varios videos que les pueden ser interesantes, hablamos de portafolios, hablamos de cadenas de valor, de ejemplos de implementación, por ahí estos temas también. En nuestra página en www.ayelquest.com.mx hay un curso gratuito, ya para quien quiere dedicarle tiempo. Hay un curso de 3 horas y media, 4 horas más o menos, en donde les contamos todo sobre OKRs, justamente a partir de esa guía que les comento, y seguramente pueden profundizar algunas cosas muchísimo mejor. Eso es gratuito, simplemente tienen que entrar y por ahí registrarse y acceden al curso, así que excusas para aprender no hay. Sí, así que ya todo depende de ustedes. Ya la pelota está en su cancha y espero haberlos ayudado un poco en este camino. Un abrazo a todos. Ha sido un gusto conocerlos, tenerlos por aquí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Encantado de compartir. Seguramente ya en unas siguientes semanas vamos a hablar un poco sobre análisis de capacidad, que es un tema súper chévere. ¿Sí? Un abrazo a todos y que tengan una bonita noche. Igualmente, Cristian, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.